Hola a todos, ¿qué tal estáis? En 1958, Noah Kramer escribía este libro. La historia comienza en Sumer. Es sin duda uno de sus libros más conocidos y un libro que os recomiendo que le echéis un vistazo porque es muy interesante y os va a gustar. Y es así, es que la vida va a comenzar en el sur de Mesopotamia. Es cierto que en otras regiones, es el caso de Egipto, Egipto va a comenzar al mismo tiempo su andadura de forma paralela a Mesopotamia, pero realmente la tradición urbana que presenta Mesopotamia no es la que encontramos en Egipto y es por eso que nuestro viaje por la antigüedad va a empezar por aquí, por Sumer, por el sur de Mesopotamia. Esto es Historia Antigua 1, Próximo Oriente y Egipto para el grado de Geografía e Historia. Bienvenidos a Mesopotamia. Pues lo primero que tenemos que meter en nuestra maleta, porque al fin y al cabo nos vamos de viaje, son los mapas. Necesitamos manejar cartografía actual y cartografía histórica. No es lo mismo una región en la actualidad, como puede ser Mesopotamia, que hace 5.000 años. La Tierra, como decía el gran Galileo, se mueve y factores como la erosión hacen que los paisajes cambien totalmente. Piensen, por dar solamente 2 ejemplos, que ciudades del sur de Mesopotamia, como pueden ser Ur o como podía ser Uruk, en el caso de Uruk, por ejemplo, que estaba en época antigua, hace 5.000 años, a las orillas del río Éufrates, hoy en día el yacimiento se encuentra a más de 30 kilómetros del río. Y algo parecido ocurre con Ur. Ur hace 5.000 años estaba a las orillas del mar. Fíjense en el mapa de la diapositiva cómo hay una línea discontinua para marcar que antiguamente la tierra terminaba, el terreno terminaba ahí, a partir de ahí comenzaba el mar. Este es el resultado en la actualidad es 5.000 años de llegada de residuos de material arrastrado tanto por el Tigris como el Éufrates, que han ido avanzando y comiéndole terreno al mar. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Otro ejemplo todavía más drástico, las Termópilas. El desfiladero de las Termópilas, donde el Leónidas, con sus 300 espartanos, esperó a las tropas persas, en la actualidad no existe. Es una llanura, produce cierta decepción. Pero es la realidad. O sea, ahora mismo Leónidas no hubiese tenido ese problema porque no existe el desfiladero. O sea, la erosión lo ha convertido en una llanura. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta este detalle, que lo que hoy está lejos de un río, lejos del mar, quizá, tal vez, en la antigüedad no fuera esa su ubicación real. ¿De acuerdo? Bien, pues conozcamos la zona de nuestra primera etapa del viaje. Mesopotamia realmente es un territorio compuesto de 5 regiones diferentes, 5 espacios, áreas diferentes, con clima diferente, con orografía diferente. Tenemos la zona de Anatolia, que es la actual Turquía, tenemos la meseta siria, la meseta iraní, y dentro de Mesopotamia propiamente dicha, es decir, la tierra entre el Éufrates y el Tigris, tenemos la zona norte, más seca, más árida, más fría, y la parte sur, que es donde ya confluyen los 2 ríos, pues más húmeda, con un clima más suave y desde el punto de vista agrícola más fértil. Entonces tenemos que tener controlada
cuál es la situación geográfica, accidentes geográficos más importantes, para comprender cómo se van a desarrollar los acontecimientos y cómo van a comportarse los protagonistas de nuestra historia. Bueno, pues hemos dicho al principio que Mesopotamia y Sumer presentaba con respecto a Egipto una mayor tradición urbana. Y es así, pero obviamente las ciudades no surgieron de la noche a la mañana ni de la nada. Fue una evolución lentísima que comenzó hacia el 10.000 a.C., cuando los seres humanos decidieron dejar de ser nómadas para convertirse primero en semisedentarios, empezaron a construir campamentos itinerantes para luego ya después ya establecerse definitivamente. Hacia el cuarto milenio antes de Cristo tenemos una nueva realidad urbana que se llama poblado. Las primeras aldeas surgieron en el norte de Mesopotamia, en esa zona que comentábamos hace un momentito, más fría, más árida, y luego van a ver cómo poquito a poquito se fueron descendiendo, esos campamentos, esas primeras aldeas se van a abandonar y la población se va a concentrar en la parte sur, agrícolamente más rica, con un mejor clima y desde luego sin ningún tipo de problema de suministro de agua. Aquí tienen un mapa de los principales yacimientos de la zona realizado por el profesor Federico Larat Peinado. Entonces, la diferencia que hay entre el norte y el sur. Muy bien, pues volvamos a estos primeros poblados. Andamos sobre el 6000 a.C. y las primeras culturas que tenemos ya como poblados, como aldeas, como proyectos de aldeas, son la que da la cultura de Alaf y la de Asuna Samarra. Os he puesto dos ejemplitos de la cerámica y los restos de uno de esos yacimientos. Recuerden que cuando hablamos de una cultura, hablamos de no un yacimiento, cuando hablamos de Alaf, no hablamos del yacimiento de Alaf, sino de todos esos yacimientos, de todos esos poblados que presentan características similares en un momento determinado. Cuando hablamos de Micenas, la cultura micénica, no solamente hablamos del yacimiento que es un topónimo que se llama así, no, o sea, hablamos de todos esos yacimientos en territorio griego que se desarrollaron al mismo tiempo que Micenas, que presentan una cultura similar. Lo que ocurre es que para denominar la cultura, pues se utiliza el nombre pues, del yacimiento principal o el primero que se descubre. Pero por eso hablamos, insisto, de culturas. Dos ejemplos de culturas preurbanas al norte de Mesopotamia, Alaf y Asuna Samarra, esto entre 6000 y 4000 a.C. Pero lo que les comentaba, poco a poco esos poblados del norte se van a ir abandonando y poco a poco la población se va a trasladar hacia el sur, que es donde van a surgir los poblados más grandes, las aldeas, para terminar con los primeros núcleos urbanos. Aquí les he traído un pequeño croquis de la evolución urbana en Mesopotamia, desde el Neolítico, recuerden, desde el 10.000, cuando empiezan estos campamentos semisedentarios, las primeras aldeas, las primeras culturas ya totalmente asentadas, como hemos visto la de Asuna y Samarra, el periodo del Obeid,
en el que ya esa agricultura de regadío, porque se han trasladado ya a la zona sur de Mesopotamia, la mejora de las condiciones climáticas, la mejora del suelo y desde luego las mejores condiciones hidráulicas permite unas mejores cosechas y un excedente, hasta que llegamos a Uruk. El periodo de Uruk, ya a finales del cuarto milenio, ya muy cerca del tercer milenio, que es donde va a comenzar nuestro viaje, ya nos indica que las cosas han cambiado radicalmente. Fíjense lo que aporta la cultura de Uruk a finales del cuarto milenio. Se inventa el arado. En algunas partes de Europa tardarán miles de años en conseguir eso. El torno de alfarero. Comienza a crearse un sistema de red hidráulica de canales para controlar el agua. El agua nos da la vida, pero también nos la quita. Y si no, que nos lo digan aquí en Valencia con el río Turia. Es vital, y más con dos ríos, controlar las inundaciones de los ríos para que no se arruinen ni las cosechas, ni se arruinen las casas, ni los poblados como ocurría. La rueda, la cerveza, si me apuran, y sobre todo la escritura. Ahí es donde la cultura de Uruk marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Es la aportación de la escritura y con ella de las matemáticas y el cálculo, del que hablaremos ahora después. Este es una pequeña parte del poema de Gilgamesh que os animo a que de aquí hasta la próxima semana le echéis un vistacito. Ya entiendo que no entiendo, comprendo y asimilo que no os lo vais a leer completo, pero por lo menos intentar encontrar información de qué va, cuál es la trama, quiénes son sus protagonistas. ¿De acuerdo? Es el primer poema épico de la humanidad hasta este momento. Y en estas 4 líneas del poema de Gilgamesh encontramos esto. Eres hermoso, Enkidu, semejante a un dios. ¿Para qué corres por la estepa con las bestias? Déjame conducirte a Uruk, la de los cercados. Está claro que el mundo en estos momentos se divide en 2 tipos de personas. Los que viven en una ciudad, en un poblado, dentro de un cercado, dentro de un lienzo de muralla, de forma civilizada, y las tribus nómadas que siguen viviendo en las montañas de alrededor, la zona montañosa de alrededor de Mesopotamia. Y según el autor del poema de Gilgamesh, como las bestias. Hay otra parte del poema que más que correr, la comparación no lo hace con correr con la estepa, sino como con sentarse a la mesa. Entonces, las personas que se sientan en una mesa a comer, que no comen en el suelo, son personas civilizadas que viven en una ciudad, que viven en un poblado grande. Sin embargo, los nómadas, los que todavía viven en las montañas, los que corren como las bestias, comen en el suelo. Entonces, se distingue ahí el grado de urbanismo, de civilización con este detalle, con el detalle de estar en la mesa. Este es un ejemplo de poblado de Uruk, que no es Uruk en sí mismo. Recuerdan que el nombre de una cultura lo da el yacimiento principal, pero eso no significa que solamente esté él. Este es un prototipo de poblado antes de la aparición de las ciudades. Estamos en el 4.º milenio antes de Cristo, dentro de la cultura esta de Uruk. Son casas cuadrangulares, articuladas alrededor de un patio central. ¿Construidas con qué? Pues con lo que hay a mano. Y en Mesopotamia, para desgracia para ellos, lo que había era tierra
y agua, y con tierra y agua lo que mejor me sale es el adobe, el barro, para hacer los ladrillos y construir los edificios. Es zona que en cuanto a materia prima tiene muy poca, no tiene madera. La madera hay que encontrarla, hay que conseguirla principalmente pues, de la zona del Líbano, de los bosques de cedros del Líbano. No tiene apenas piedra. Vamos a ver cómo Mesopotamia, sobre todo el sur de Mesopotamia, Sumer, va a necesitar de los intercambios comerciales para hacerse con materiales que no son propios, no se obtienen en su zona. Esta es una de mis piezas favoritas. Esta también pertenece al nivel cultural Uruk, cuarto milenio antes de Cristo. O sea, todavía es que no hemos llegado ni al momento que comienza nuestra historia. Todavía estamos en la página de inicio. Todavía, vamos, nos queda caminito todavía. Bien, este es un precioso vaso de alabastro en el que se ha grabado una procesión. Es el primer ejemplo que tenemos de una procesión en la humanidad. Está dividido en 4 bandas horizontales, como pueden ver. En la parte de abajo se ha representado el río con las ondas del mar y la vegetación que surge cerca del agua. Y a partir de ahí empieza toda la procesión de los animales. Curiosamente, primero, los animales van hacia la derecha, en la segunda franja ya aparecen los seres humanos, las personas, con sus ofrendas. Es la imagen que tenemos aquí al final, la tercera imagen. Son los porteadores llevando pues, los frutos, los beneficios de la tierra. Y en el último piso, en la última franja del vaso, ya se ve cómo llegan delante del sacerdote para llevar sus ofrendas. Y aquí empieza nuestra historia y nuestros problemas. Y el primer problema es que no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen racial, el origen de los sumerios. Es algo parecido a lo que nos ocurre con los etruscos o con los pueblos del mar. Hay 2 teorías. La primera sitúa el origen de los sumerios foráneos, lejos de lo que hoy es el sur de Mesopotamia, mientras que otro grupo de investigadores sostiene que no, que realmente no se ve, y eso es así, o sea, no se nota en la evolución de los poblados un corte radical a nivel cultural, no se nota una imposición, una llegada de gentes nuevas. La evolución es muy lenta, muy suave y no da la sensación de que haya en ningún momento un aporte generacional diferente, poblacional de otros lugares. Entonces, bueno, de momento la situación está así. 2 teorías, una que sí que sitúa su origen fuera de lo que hoy es Mesopotamia, mientras que les digo, otro grupo de investigadores sigue sosteniendo que, no, que es la evolución, con alguna influencia foránea, desde luego, pero que es la evolución de un sustrato indígena original. En cuanto al tipo de lenguas que vamos a encontrar en Mesopotamia durante estos milenios, bueno, pues los tenemos de 2 tipos, semita y aglutinante. Al grupo semita pues pertenecen acadios, hebreos, fenicios, asirios, babilonios, mientras que a las lenguas aglutinantes pertenecen los sumerios. Es la manera de poder definir o poder distinguir los diferentes grupos étnicos que nos vamos a ir encontrando por el camino. Y aquí empieza nuestra historia. Ahora sí, después de todo este prólogo,
Ahora sí, ya en serio, estamos rondando los primeros años del tercer milenio antes de Cristo. Esta es la lista real sumeria y por eso nuestra historia comienza exactamente en el tercer milenio antes de Cristo. ¿Y por qué entonces y no antes o después? Bueno, porque es precisamente en el momento en el que empezamos a tener información de quiénes son los reyes de las diferentes ciudades de Sumer. Sumer no formó nunca, o algún episodio muy breve, pero realmente nunca formó una unidad, ni un país, ni un imperio. Es un conjunto de diferentes ciudades que comparten un territorio. Ciudades independientes, como fueron las polis griegas, en las que sí que es verdad que en cada periodo de su historia hubo una o varias que se convirtieron un poco en la voz cantante, en dominadoras un poco del territorio. Pero nunca formaron una unidad política. Cada una tenía sus gobernantes, cada una tenía sus dioses. Y eso es todo lo que toda esa información es la que podemos encontrar en la lista real sumeria. Y la lista real sumeria nos da la primera información hacia el 2900 antes de Cristo, que es lo que tenemos como información de la vida de Sumer, desde ese momento. Se han conservado varios ejemplares, diferentes soportes de la lista real sumeria. El mejor conservado es el prisma Well-Brundel, que es el que tienen ahí. Está escrito en sumerio, en cuneiforme, lógicamente. Y ya les digo, es nuestra fuente de información de lo que ocurre en Sumer durante el tercer milenio antes de Cristo. De antes no se sabe absolutamente nada, únicamente la información aportada por la arqueología. Muy bien, pues esta es la situación. Los tiempos históricos, es decir, la información que nos da la lista real sumeria, empieza justo después de una auténtica tragedia para la región, que fue el diluvio. Ese mismo diluvio que también que aparece en la Biblia, estamos alrededor del 2900 a.C. Lo que ocurrió antes del diluvio, les insisto, desconocemos a ciencia cierta qué pasó. Les digo, toda la información viene a través de la arqueología. Hay unas dinastías míticas de las que no se tiene constancia histórica de que existían ni que fueran realidad, así que las dejamos ahí en stand-by. Después apareció este diluvio, que desde luego debió ser una tragedia para la población. O sea, piensen, insisto, Valencia dentro de un par de días, bueno, va a recordar su riada del 57, el 14 de octubre, y en estas tierras sabemos muy bien lo que es una inundación. Bastantes veces, además, desgraciadamente. Bueno, pues imagínense en lo que es esa situación de lluvia torrencial en unas edificaciones de barro que desaparecerían absolutamente. Para ellos, desde luego, pues sería el fin del mundo, sin ningún tipo de duda. Bueno, pero después del desastre, ahí es cuando ya comienzan los tiempos históricos para Sumer. Yo les insisto un poquito en el tema de la cronología porque es vital en historia saber dónde estamos y cuándo. Esas dos opciones, esas dos coordenadas son, vamos, vitales, no, casi lo siguiente. ¿Cuándo y dónde?
Bueno, pues a ver si con esto podemos aclarar un poco nuestra primera etapa del viaje. Estamos ya en época histórica. Ya ha pasado el diluvio. Y a partir de estos momentos, la historia de Sumer se divide en 3 periodos. El periodo dinástico arcaico I, el dinástico arcaico II y el dinástico arcaico III. Fíjense que todo este periodo completo, hasta el final de la tercera dinastía de Ur, comprende el tercer milenio antes de Cristo. Estamos viajando por el tercer milenio todo el rato. Lo que pasa es que lo vamos a hacer en 2 etapas. En esta primera etapa solo vamos a viajar desde el 10.900, desde el principio de Sumer, hasta el 2334, cuando entre en escena Sargón de Akkad. Pero eso será otra historia. De momento nos quedamos desde el 2900 al 2334. Y ese periodo lo dividimos en 3. Arcaico I, arcaico II y arcaico III. En el arcaico I tiene como protagonista la ciudad de Kish. Se me ha colado esta diapositiva, evidentemente. La importancia de la escritura, como hablábamos antes, de la escritura y de las matemáticas. Es una escritura cuneiforme, técnicamente se hace sobre barro húmedo, con unas cañas en forma de pico, como de pico para hacer los símbolos de escritura. Para hacer los números se utilizaban cañas circulares. Tiene un ejemplito aquí en el centro. Los circulitos indican los números. En la próxima etapa de nuestro viaje, que terminaremos con Sumer del todo, terminaremos todo el tercer milenio, al final hablaremos un poquito pues, de economía, hablaremos un poco de cultura y aprovecharemos también de cerveza, si quieren, para hablar un poquito de las matemáticas, de la gran aportación de Sumer a la ciencia. No solamente con los canales de riego, sino también con la geometría, con la proporcionalidad, que sorprenderá. Aquí le he dejado la evolución de los signos. Los signos cuneiformes de la lengua sumeria son de 2 tipos. Los que son conceptuales, es decir, un símbolo que parece una espiga, bueno, pues es comida, es cereal, es cosecha. Y por otro lado también utilizan símbolos fonéticos. Es como si ustedes pusieran un sol, un dibujo de un sol y un dado. Léanlo, soldado. Los 2 dibujos no tienen nada que ver con la información que proporciona cuando se leen, cuando se pronuncian. Bueno, pues de esos 2 tipos de símbolos son los que utiliza el sumerio. ¿Cómo se descifró? Pues se descifró gracias a una especie de piedra roseta, en este caso fue la roca de Beistún, en el que estaba escrito, el texto estaba escrito en tres lenguas, en persa, en elamita y en acadio. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba a la roseta? Estaba en 3 lenguas y como una vez se podía entender que era el griego, pues a partir de ahí se pudo traducir con muchísimo esfuerzo el jeroglífico. Bueno, pues en el caso de la cuneiforme le pasó exactamente igual. Cuando lleguemos al final de la etapa que viene, nuestra próxima etapa, cuando terminemos nuestro viaje por Sumer, cuando terminemos con la tercera dinastía de Ur y hablemos de la cultura un poco y de la ciencia, pues les contaré los problemas que tuvieron los primeros asiriólogos cuando se pudo interpretar esta lengua para convencer a sus colegas filólogos
de que aquí era una lengua de verdad, que no eran simples dibujitos de decoración. Y fue difícil, la verdad que tuvieron muchos problemas para convencer a la comunidad científica de que aquello iba en serio y que no era una broma. Muy bien, dinástico arcaico 1. La ciudad principal en este periodo es Kish. Insisto, no es que domine a las demás, es que es la ciudad principal. Poco más se conoce de este periodo, salvo que parece que los reyes de estos primeros años de la vida histórica de Sumer, pues tienen la costumbre, como ocurre en Egipto, de conocer a sus reyes con nombres de animales. ¿Se acuerdan de, les es familiar el famoso rey escorpión de Egipto? Pues aquí algo bastante parecido. Algo que también nos tiene que dar una pista sobre las posibles relaciones y contactos entre Mesopotamia y Egipto, que los había. Es importantísimo que tengamos claro que mientras nosotros en Sumer estamos arrancando, Egipto lo ha hecho ya también. Yo les animaría a que hicieran su propia línea del tiempo, de que cojan un folio, pongan en forma horizontal, lo partan por la mitad y vayan apuntando lo que ocurre en Mesopotamia y lo que ocurre en Egipto al mismo tiempo, en el mismo periodo histórico. Vayan haciéndolo porque es un ejercicio muy interesante y luego se darán cuenta de cómo van las dos regiones marchando de forma paralela y relacionándose entre sí. Aquí está, Kish. Fíjense cómo se nota una mayor densidad de poblacional en el sur que en el norte. Ya les digo que la situación, las condiciones climáticas, orográficas, son mucho mejores en el sur que en el norte. Periodo arcaico 2. Kish fue abatida por las armas. La realeza pasó a Eana. Sí, porque la manera que tienen de decir que el poder pasa de una ciudad a otra es utilizando el dios representante de esa ciudad. O sea, el poder no pasa a Uruk, no, pasa al dios de Uruk. En estos momentos, las ciudades, el centro de las ciudades gira alrededor del templo palacio. Y a su cabeza está el sacerdote rey. Con el paso de los siglos, esa figura irá cambiando. De ser sacerdote rey, la figura principal de cualquier ciudad de Sumer, al final pasará a rey sacerdote y al final directamente a rey. O sea, habrá una cierta separación entre el templo y el palacio. Es una economía centralizada, como veremos la semana que viene, cuando hablemos de las formas de producción, de la economía, que gira alrededor del palacio. Muy bien, pues parece que en esta segunda etapa de la vida de Sumer, la ciudad predominante es Uruk, aquella misma que había dado nombre a la cultura, esos primeros poblados de finales del siglo IV, vuelve a estar a la cabeza de las ciudades de Sumer. Y con él, y con ella, con Uruk, bueno, pues es su rey más legendario, que es Gilgamesh, el protagonista de ese poema que se tienen que medio leer,
de aquí a la próxima de nuestras etapas. Realmente no se sabe si Gilgamesh existió o no existió, no sabemos si fue un rey legendario, protagonista del poema y nada más, pero bueno, el caso es que en este periodo es donde encaja, si existió, donde encajaría Gilgamesh. Una cosa, un hecho interesante en este segundo periodo arcaico de la historia de Sumer es que tenemos la primera intervención diplomática de la historia de la humanidad, que no duró mucho, pero por lo menos fue el primer intento. Les cuento, el problema se llama el control del agua. Eso es normal. Han visto en el mapa anterior que hay mucha densidad de ciudades en un terreno no muy grande. El agua es la vida, el agua es esencial para las cosechas, el agua es esencial para las comunicaciones y todo el mundo quiere tener control sobre el agua. Y eso provoca enfrentamientos entre vecinos. Y en este caso los protagonistas del enfrentamiento son la ciudad de Uma y la ciudad de Lagash, que están a la zarpa lagreña por el tema de los límites de una y de otra. En escena entra el rey Meselim. El rey Meselim es rey de Kish y entonces él se ofrece para mediar entre las dos partes y llegar a un acuerdo. Y bien por él, porque lo consigue. Primer acuerdo diplomático de la humanidad. Lamentablemente va a durar poco, pero ya les digo, ahí está, el primer acuerdo entre dos partes gracias a la intervención de un tercero. La idea que tuvo el rey de Kish, Meselim, fue la de separar físicamente un territorio del otro. Se levantaron una especie de cipos que marcaban el lindes de una ciudad y de la otra. Hasta que el siguiente rey de Uma, que subió al poder, que subió al trono, pues no estuvo de acuerdo con esa división y ni corto ni perezoso, pues destruyó esos lindes. Entonces el rey de Lagash lo interpreta como una auténtica declaración de guerra y ni corto ni perezoso. Bueno, pues lo que ocurrió lo pueden ver muy bien aquí en esta pieza que es la estela de los buitres, está en la actualidad en el Museo del Louvre de París, y lo que se puede ver es cómo el rey de Lagash, ahí lo tienen ahí, el primero más grande, evidentemente, para eso es el rey. Sus hombres le siguen y de camino van pisoteando y arrollando a los soldados de Uma. Aquí lo tienen otra vez de nuevo, el rey frente a sus hombres. Se llama la estela de los buitres por esto que les voy a enseñar ahora, que es la parte posterior del fragmento. Y ven cómo los animales se llevan los restos de los enemigos de Lagash. Hemos pensado que sería, aparte de bonito, interesante que conocieran algunas de las piezas arqueológicas más importantes de cada periodo para poderlas comprender in situ dentro de su contexto. Igual que dedicar algunos minutos, no muchos, porque tampoco tenemos mucho tiempo, a los arqueólogos que trabajaron en determinadas zonas en tiempos pasados, que bueno, unos mejor, otros peor, la ciencia cambia, las técnicas ahora de excavación son mucho mejores, evidentemente, pero que dejaron su vida, sus patrimonios, toda su ilusión en aportar su granito de arena al descubrimiento de la historia. Y por eso me ha parecido que sería una buena idea dedicarles pues, un poquito, unas pequeñas diapositivas en cada etapa de nuestro viaje. Estela de los buitres
como pieza es clave en este segundo periodo arcaico de Sumer. Aquí les cuento un poquitín cosas de la pieza. Tercer periodo arcaico, el Uruk fue derrotada por las armas. Se dan cuenta que aquí siempre los derrotamos por las armas. El clima bélico en las ciudades es evidente. La realeza pasó a Ur. Ur es una ciudad que se encontraba a orillas del Golfo Pérsico y se encuentra en el interior, porque ya les digo, el arrastre de los sedimentos, tanto del Tigris como del Éufrates, han ido comiendo tierra al mar. Y lo que antes estaba cerca de la orilla, ahora está a kilómetros de distancia. Muy bien, pues ahora tenemos a esta ciudad, a Ur, como la ciudad un poco importante dentro de este último periodo. Estas piezas que ven, que las veremos con mayor detenimiento al final de nuestra próxima etapa, fueron encontradas en las tumbas reales durante este periodo, en la primera dinastía de Ur. Cuidadito que luego visitaremos Ur III, o sea, tercera dinastía de Ur, pero estas piezas pertenecen a la primera. Estas piezas fueron encontradas en las tumbas reales por Leonard Bully. Leonard Bully era en los años 20 el arqueólogo jefe del Museo Británico de Londres. Le destinaron a Ur en una expedición compartida con la Universidad de Pensilvania. Bueno, pues durante las excavaciones de las tumbas reales, una de las muchísimas cosas que encontraron pues fueron estas piezas. Oro, marfil, lapislázuli, alabastro, cosas, materiales que no se pueden encontrar en Mesopotamia o se producen en Mesopotamia. Con lo cual, lo que tenemos ya claro es que desde luego las relaciones comerciales y el contacto con otras regiones es evidente. Una de las piezas más singulares que se encontraron en Ur fue lo que se denominó, y se sigue denominando, aunque realmente no es eso, el estandarte real de Ur, que es la pieza grande que tienen a la izquierda. Otra de las piezas que se encontraron, se la enseñaré el próximo día con más detenimiento. No lo digo porque si no hago un spoiler innecesario. Ahí está. Bueno, esto se llama, esto es el estandarte real de Ur, pero realmente cuando se encontró no se sabía exactamente aquello que era. Estaba medio desmontado además. Y entonces, bueno, al final lo que es una caja de resonancia, probablemente es algo parecido a un instrumento musical. Pero bueno, cuando se descubrió, les digo, estaba desmontado en una de las tumbas y no se sabía muy bien aquello que era. Para nosotros es una fotografía, es una auténtica fotografía de la vida de Sumer a mediados del tercer milenio antes de Cristo. Fíjense en los carros. Los carros me parecen absolutamente interesantísimos. Fíjense en las ruedas. Consigo coger el ratón bien. Aquí está. Las ruedas son macizas. Quizás hoy en día pues es un detalle sin mayor importancia. Pues sí que lo tiene, sí. Cuando alguien decida sustituir las ruedas macizas por las ruedas con radios, la humanidad dará un paso de gigante. Los carros serán mucho más ágiles, el transporte más rápido, los carros de guerra más prácticos porque se van a mover con mayor facilidad, mayor agilidad. Aquí pueden ver, tienen toda la información en cuanto a material bélico, al
a los uniformes de los soldados, a las armas, a la indumentaria. Fíjense a la etiqueta de la época, cómo están colocados delante del rey. Una de las cosas que más impresionó a Leonard Bully y a las personas, a todo el equipo de arqueólogos que se desplazó con él, fue encontrar en la tumba de una de las reinas de Ur todo un conjunto de restos humanos, exactamente de mujeres, todas bien colocadas, que les hizo pensar que realmente eso era el resultado de un sacrificio humano. La reina había fallecido y como manera de ofrendar a los dioses, se sacrificó a todo ese grupo de mujeres que acompañaron a la reina en la muerte. Algo realmente impresionante, solamente de pensarlo. Así era Ur. Ur tenía 3 recintos de muralla. El centro protegía la primera, la interior protegía pues, la parte principal de la ciudad, que era el templo palacio. O sea, recuerden que las ciudades sumerias su vida pivota alrededor de la ciudad, del templo palacio. El templo palacio es el que organiza la economía, las tablillas, la escritura. La escritura en Sumer nació como necesidad de llevar un orden en la contabilidad. Es cierto que en las tablillas, en el libro este que les comentaba al principio de la vida comienza en Sumer, tienen tablillas en las que tienen de todo, desde tratados de farmacología, bueno, la regañina de un padre al hijo porque es un vago redomado y no pega palo y no hace nada. Tablillas en las que se utilizaron para enseñar a los niños a escribir y a llevar las primeras cuentas, es decir, a las primeras nociones matemáticas. Pero el origen de las tablillas era la necesidad de llevar un orden de lo que entraba y de lo que salía. Es la parte más protegida, lógicamente, porque en el caso de un asalto, los asaltantes, el enemigo, tendría que sortear 3 lienzos de muralla. La última es la que protege, lógicamente, a la ciudad. Pues veríamos no mucha evolución con respecto al nivel de Uruk al principio. Son casas articuladas alrededor de un patio, suelen ser ya de 2 alturas, de barro, evidentemente. Pues el material que se tiene en la zona. Son calles muy estrechas, piensen que hace mucho calor, y cuanto menos sol entre, pues mucho mejor. Recuerden que la geografía marca el ritmo de nuestras vidas y todo tiene que adaptarse al lugar en el que vivimos, de las condiciones geográficas en las que estamos. Pues esto fue un poco la venganza de Uma. ¿Se acuerdan del problema hidráulico entre Uma y Lagash, en el que intervino el rey Mesilim, el rey de Kish, y que en un principio llegaron a un acuerdo? Luego el siguiente rey de Uma, no ese, el siguiente rey de Uma, de forma unilateral decidió romper el acuerdo y provocó que su pueblo, su ciudad fuera arrasada por el rey de Lagash. Muy bien, es la estela de los buitres que acabamos de ver. Bueno, pues aquí tenemos un poco el intento de venganza del rey de Uma. Aquí le tienen a Lugal-Zanesi, que durante un pequeño periodo de tiempo, bueno, pues intentó convertirse en el rey de todo el creciente, de toda la zona. Bueno,
realmente no duró prácticamente nada, pero bueno, va a pasar a los anales de la historia como el primer intento de agrupar a todas las ciudades de Sumer. Él no lo va a conseguir, lo va a conseguir nuestro siguiente protagonista, que no es otro que Sargón el Grande, Sargón de Akkad. Pero eso será en otro episodio de nuestro viaje, la próxima etapa de nuestro viaje. Y para terminar, que ya llevamos muchos siglos de recorrido, vamos a terminar con esta frase original también de Sumer, que dice así: quien tiene mucha riqueza es sin duda dichoso. Quien posee mucha cebada es sin duda dichoso. No creo que lo diga por lo de la cerveza, pero bueno. Pero el que nada posee puede dormir. ¿Qué les parece? Se lo dejo para su reflexión. Si alguien quiere mandar sus reflexiones al foro, igual que las preguntas, pues será bienvenido, y la verdad es que entre todos podemos hacer el foro entretenido y divertido, y sobre todo provechoso para todos, si ponemos pues eso, sus reflexiones o sus dudas o sus comentarios, lo podemos compartir entre todos. Descansamos. Hemos llegado hacia tres cuartas partes, hemos recorrido tres cuartas partes del tercer milenio. En la segunda etapa dejaremos Sumer y dejaremos el tercer milenio. Mientras tanto, sean buenos, ¿de acuerdo? Si tienen cualquier duda, aquí también tienen el correo por si acaso necesitan cualquier cosa. Ha sido un placer. Hasta luego.